Primero que nada, buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este emocionante webinar donde exploraremos la fascinante relación entre nuestras emociones y nuestros hábitos alimenticios. Por primera vez, contaremos con la presencia de dos expertas en el tema, teniendo a Yerismith Yaracid Osorio Ochoa, licenciada en Psicología Clínica con un diplomado en Psicología Jurídica, además de especialización en Terapia Cognitiva Conductual, experta consultora en la NOM 035, y Ana Luisa de León Hernández, licenciada en Nutrición con certificación en Nutrición y TEA. También cuenta con experiencia en Nutrición, Care Process and Medical Nutrition Therapy, Nutrición en Enfermedades Pediátricas y Nutrición Materno-Infantil. Siendo las 10:08, damos por inicio al webinar de marzo correspondiente a la relación entre las emociones y la alimentación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que andamos por aquí. Vamos a iniciar. Mi nombre es Ana de León y bueno, voy a ser la nutrióloga a cargo de la plática de nutrición y emociones, ¿ok? Vamos a hablar esta cuestión de la nutrición y emociones, pero desde esta perspectiva nutricional, ¿ok? Como bueno, ya nos presentaron, un gusto, pues soy licenciada en nutrición y me encanta mi carrera, entonces cualquiera que tenga preguntas, pues vamos a discutirlas al final, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Ok, primeramente vamos a hablar sobre cómo las emociones pueden influir en lo que es la elección y la calidad y cantidad. Usualmente a veces pensamos de que, bueno, yo sé que tengo que comer sano, sé que debo de tener una alimentación balanceada, pero a veces hay otros factores o otras cosas, otras vertientes que no me ayudan a que yo pueda seleccionar este tipo de alimentos que ante la sociedad se consideran sanos, ¿ok? Entonces es muy importante saber que esta relación entre las emociones y la conducta alimentaria pues depende mucho de muchos factores, ¿verdad? Vamos a la que sigue, por favor. Y uno de los factores, vamos a hablar sobre esto, algunas preguntas que les quisiera hacer y que ustedes solitos se pueden estar contestando sobre esta. ¿Has sentido culpa después de comer? ¿O te ha llegado la necesidad de querer comer y sentir que no puedes parar? Pues es algo que experimentan muchas personas. Y vamos a continuar con la siguiente, por favor. Entonces, yo quiero enfocarme desde todo lo que fuimos nosotros, empezando desde nuestro inicio, de saber que todos fuimos niños y saber que ahorita las enfermedades que están presentando los niños son enfermedades que antes se consideraban enfermedades de adultos, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar de lo primero. Pues todos tuvimos que aprender a comer, ¿ok? Entonces, actualmente hay unas cifras que de hecho aquí las pueden estar ustedes apreciando en pantalla, que la ganancia de peso inicia desde los primeros 5 años de vida. De hecho, las personas que estén en contacto con niños o que somos mamás, pueden experimentar que a lo mejor desde que nacen a las 2 semanas tienen un crecimiento exponencial, es decir, van creciendo y a partir del año ese crecimiento va bajando y se va estancando. ¿Y cuando empieza la cuestión de las conductas alimentarias? De hecho, empieza desde esa etapa. La que sigue, por favor. Vamos a hablar sobre el trabajo que tienen que hacer o que tuvimos que hacer todos cuando fuimos niños. Entonces, esta cuestión de que todos fuimos niños, bueno, primero tenemos que saber desde que nosotros nacemos hasta los primeros 3 meses, el único trabajo que nosotros tenemos es aprender a comer. Es decir, aprender a buscar mi alimento, ya sea por la lactancia materna o por fórmula, a aprender lo que es la succión y la deglución. Después, a los 4 meses en adelante, pues va a haber más cuestiones con el neurodesarrollo, pues ya aprendí a comer, ahora que tengo que tener esos movimientos de laterales de mandíbula y así progresivamente. De hecho, entre estas etapas es donde empezamos a probar ahora sí alimentos diferentes a los naturales que teníamos al inicio, diferentes a lo que es la lactancia o lo que es la leche por sucedáneos o fórmula también conocida. La que sigue, por favor. Entonces, ya teniendo en cuenta que desde que nacemos tenemos que aprender a comer, que tuvimos que tener un neurodesarrollo, que tuvo que madurar ese neurodesarrollo y pasar esas etapas, pues pasamos sobre esta etapa que es la alimentación perceptiva. Y a veces lo pueden estar viendo ustedes mucho en redes sociales, que esta alimentación perceptiva es en realidad el conocer lo que son las necesidades de nuestro bebé. También se puede comparar mucho sobre la crianza perceptiva o la crianza respetuosa. ¿Y qué viene siendo esto? El tratar de conocer las emociones y autorregular las emociones de mi hijo. Pero en este caso vamos a ir directamente a autorregular y conocer las emociones en cuanto a la alimentación. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia en lo que es la crianza perceptiva
es lo que es el estilo de crianza que fomenta el desarrollo de autorregulación, promueve lo que es el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños, y por lo tanto también la alimentación perceptiva es reconocer y comprender las señales de hambre de su bebé y las conductas asociadas. Esto va muy importante para las personas que tienen hijos, sobrinos o que están en contacto con niños. Es muy importante que aprendamos a conocer estas señales de hambre, porque si no los aprendemos a conocer desde chiquitos, es por eso que ahorita estamos comiendo emocionalmente, ¿ok? Vamos a la que sigue, por favor. Y aquí viene esta imagen muy bonita que dice, la comida es para nutrir el cuerpo y la relación. Es lo que debería de ser para eso la comida. Pero usualmente desde niños estamos acostumbrados que es para compensar o inclusive no usarla como castigo. Una de las conductas que usualmente se hacen o que la cultura que tuvimos fue de que te tienes que acabar este alimento porque si no te puedo dar una nalgada. O si no te acabas este alimento, no ves la tele. O inclusive, ¿quieres la galleta? Bueno, cómete primero las frutas o verduras. Entonces, estamos teniendo un patrón que hay que hacer un sacrificio o algo que, entre comillas, no nos gusta para obtener un beneficio, que de hecho es un beneficio, pero pensamos que es algo malo, ¿verdad? Hay que tener un sacrificio para obtener algo. Y aquí, cuando nosotros no interpretamos los signos de hambre y saciedad de nuestro bebé, pues puede reducir la capacidad de que el bebé controle su apetito y de hecho empezamos a hacer que nuestros niños coman en exceso. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí hablamos sobre lo que es la alimentación perceptiva. Aquí ven que es un vínculo que de hecho empieza con los papás, ¿ok? Aquí las interacciones tienen que ser recíprocas entre los padres y los hijos. Depende cómo yo esté dando esa comunicación y depende cómo esté tomando la otra persona esa comunicación es cómo yo voy a reaccionar y esto tiene que ver mucho con la alimentación, ¿ok? La que sigue, por favor. Y aquí van varias, como un ciclo que vamos a estar viendo, ¿ok? Este es un proceso que dijimos que es un vínculo emocional. Primeramente van a ser con los padres o inclusive con las personas que nos alimenten. Y aquí el niño va a mostrar señales de hambre asociada a través de acciones motoras, es decir, empieza a llorar, empieza a agitarse, expresiones faciales o inclusive vocalizaciones que puede ser el llanto. O niños ya más grandes te pueden decir, mamá, tengo hambre, ¿ok? Esto pasa con los adultos también. Los adultos muestran señales de hambre, a veces nuestros esposos o nuestra familia o nuestros más acercados piensan de que ya sabes que anda de mal humor, tiene hambre. Esta es una señal que nosotros estamos dando. En este caso, cuando fuimos niños, si nuestro cuidador no reconoció las señales y no respondió con rapidez de manera cálida, ¿verdad? Pues de hecho esas señales van a ir aumentando. Al contrario, ya dependiendo cómo reconoce estas señales el papá, vamos a experimentar nosotros una respuesta de acuerdo a cómo estuvo esta señal. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí vemos un ejemplo cuando no quieren comer. Es decir, aquí está el niño, estamos dando el alimento, aquí está dando una señal de que no quiere o no tiene hambre y hay que ver el por qué, ¿verdad? Porque está enfermo, porque no fue el horario de comida, porque de plano no le gusta el alimento, porque hay estrés en la hora de la comida, etcétera. Y aquí no respetamos esta señal y damos o forzamos la comida y al final en cuenta, ante una señal y esta que se dio, va a haber otra. En este caso va a haber una señal negativa. A veces pensamos que hay que darle a la comida o presionar a la comida y en este caso si mi niño o cuando éramos niños llegamos a este punto no vamos a comer. De hecho, muy probablemente el niño puede seguir llorando, puede vomitarse por la comida y va a estar relacionando que el estar teniendo una comida, pues es momento de estrés. Entonces, a veces también desde ese punto empezamos a relacionar lo que es la alimentación con algo no tan negativo, no tan positivo, perdón. La que sigue, por favor. Y aquí hablamos sobre estas conductas compensatorias que influyen mucho a lo que es las emociones. Aquí dice, se entiende por factor de riesgo, las conductas compensatorias se dice que son factores de riesgo, la conducta que hace vulnerable a una persona o incrementa la probabilidad de que desarrolle algún trastorno. No nada más estamos hablando de comer por ansiedad, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de diferentes trastornos que se pueden llegar a trastornos alimenticios. Las conductas compensatorias son comportamientos que buscan compensar el efecto negativo de una conducta no saludable. En este caso, las conductas compensatorias pueden ser varias de las que les mencioné, es decir,
si te comes las verduras o el brócoli, te puedes comer las galletas, o no vas a salir a jugar si no comes, o si tienes que acabarte los platos de comida, si no, te puede pasar algo. Entonces, estas cositas, de hecho, las vemos mucho en nuestra cultura. A la que sigue, por favor. Este tipo de conductas compensatorias se han estudiado muchos años y de hecho en este tiempo son los más recientes porque anteriormente o las personas que nos han tocado en pacientes, no sé si me dejarán mentir, ¿quieres? A veces es porque pues así me enseñé o antes nos decían eso o antes nos alimentaban así, no pasó nada. Entonces pues la ciencia va evolucionando y es importante ir actualizándonos. Este es un artículo que de hecho lo que vean por aquí algunas referencias pueden ustedes también entrar y buscarlo. En este artículo se habla sobre la preocupación que tienen los padres hacia los niños. En este caso habla sobre la percepción del peso, la preocupación por el peso corporal y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos a lo mejor inclusive desde niños o desde niños estuvimos comparándonos como que ese niño está más delgadito o este niño está un poquitito más con exceso de peso, entonces es sano. Entonces empezamos a relacionar diferentes cosas, inclusive la preocupación por el peso o inclusive bueno, yo como mamá trato de cuidar la alimentación, pero el papá pues está trabajando y compensa con alimentos. Entonces también desde ahí empieza toda esta cuestión de las emociones. La alimentación restrictiva, también por otras partes de que, ¿sabes qué? Pues sé que el azúcar es malo y no debes de comer nada de azúcar y ningún dulce y totalmente hay que tener un balance. La presión por comer, de repente estamos acostumbrados que nuestros hijos estén comiendo o están acostumbrados que nuestra familia esté comiendo y de repente, ¿sabes qué? Hace algún cambio por crecimiento, por enfermedad, por diferentes situaciones y aquí de hecho en lugar de respetar empezamos a presionar a que coma. Y otro, esto es el uso de la alimentación para fines instrumentales y para el control de emociones negativas. De hecho, esto se practica mucho en los adultos, es decir, ¿sabes qué? Hay una fiesta o estamos muy preocupados, vamos a hacer una carne asada, vamos a juntarnos. Usualmente son alimentos de alta palatabilidad. La cultura la tenemos desde niños porque son patrones que estamos viendo. La que sigue, por favor. Y aquí es algo que pasa también, que pasamos desde niños, que es la preocupación por el peso del niño. Usualmente hay evidencia que los papás están preocupados por el peso del niño y los papás que están preocupados por el peso del niño puede ser que controlen su alimentación o desarrollen prácticas restrictivas en un intento de que el niño tenga sobrepeso o también ha sido asociada a monitoreo de la alimentación y presión para comer. Son esos dos laditos. La que sigue, por favor. Otra cosa también es sobre la responsabilidad de los niños o la responsabilidad que se tuvo cuando fuimos niños. Los papás que tuvieron alta responsabilidad sobre la alimentación de los niños y la preocupación de ese peso, usualmente son padres que son estrictos igual con la alimentación o los papás que tuvieron poca responsabilidad, es decir, dimos demasiada libertad a lo que es la alimentación, pues no hay una guía totalmente de consumos saludables y usualmente los papás empiezan incluso a experimentar lo que son culpa o empiezan a experimentar para sentimientos también negativos ante estos actos o estas experiencias que tuvieron con los niños. Son artículos que se han estado hablando sobre esto. La que sigue, por favor. También esto es algo que desde niños debimos de haber respetado y de hecho en muchas, creo que si un día voy a dar más charlas, esto se los tengo que literal, lo tienen que aprender, porque esto es algo que hacemos desde niños y es algo que lo hacemos ahorita en adultos. Entonces yo lo voy a estar platicando como si fuera un niño, pero yo quiero que ustedes empiecen a relacionar lo que pasó cuando ustedes fueron niños y las conductas que están relacionando ahorita cuando son adultos. Entonces, en este caso, cuando nosotros éramos niños, está lo que es la sensación de hambre, y eso es un mecanismo innato de supervivencia. Así como respiramos, tenemos que comer, ¿ok? Entonces, cuando hubo hambre, nosotros éramos niños y llorábamos, gritábamos, nos poníamos de mal humor, andábamos corre, corre, hacíamos diferentes señales para que nos dieran alimento. En este caso, cuando fuimos niños, pues no podíamos alimentarlos por sí solos. Entonces teníamos a nuestros papás, a los cuidadores, a lo que es la escuela, la abuela, la tía, y dependiendo de lo que sabían a su nivel de conciencia y su educación, y dependiendo de sus influencias, sistemas y aprendizajes, lo que nos dieron y nosotros consumimos. Aquí en esta parte es un punto muy importante. Desde que tenías el año hasta los 5 años, te estuviste creciendo o estuviste alimentando por autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes la curva de crecimiento desde el nacimiento al año va subiendo,
y debe de ir así toda la vida, usualmente a partir del año, los 4 o 5 años, de repente crecías y luego te estancabas. Crecías y luego te estancabas. Eso pasa durante todo ese tiempo. Y relacionado a la alimentación, a veces comemos bien y a veces casi no comemos nada en la comida, pero nos echamos doble plato en la cena o nada en el desayuno y así andamos variando la alimentación. En esta parte, cuando ya consume lo que son los alimentos, hay una sensación de plenitud que hace que ya terminemos esta ingesta. Y esa sensación de plenitud, de bienestar, nos da un neurotransmisor que es igual, también lo puede comentar la psicóloga, que es la dopamina. Cuando ya hay esta sensación a través del sistema de recompensa que nos da la dopamina, pues si andábamos como un monstruo, todas enojadas o llori y llore cuando éramos niños, pues ya ahora sí ya nos llenamos, ya nos sentimos plenos, felices y va a haber saciedad. Después viene otro tiempo de comida y ahora sí ya va a haber va a haber otro tiempo de comida y va a haber otra vez hambre y este ciclo se repite. Cuando hay problema aquí, el que sigue, por favor. ¿Cuándo es cuando puede haber un problema aquí? Cuando no respetamos esta parte del consumo. En la anterior está bien. Cuando no respetamos esta parte del consumo. Una antes, por favor. Ahí está. Cuando no respetamos en esta partecita, nosotros, es decir, el niño no está comiendo, ¿sabes qué? No está comiendo. Si no te acabas el alimento, no vas a salir a jugar. O te lo acabas porque te lo acabas. O quieres la galleta, cábese mi hijo este alimento, cábese mi hijo las verduras y luego ya usted siga a jugar. O inclusive en esta parte también empezamos a presionar, empezamos a regañar y empezamos a tener una relación negativa con la comida. ¿Ok? Entonces, desde aquí empezamos nosotros a comer por emociones o dejar de comer por emociones. El que sigue, por favor. Ya ven que les platicaba sobre lo que es la dopamina, que cuando nosotros comemos alimentos, cuando tenemos hambre y consumimos el alimento, pues va a haber una sensación de placer a través del sistema de recompensa y nos va a dar lo que es la dopamina, ¿ok? Esta dopamina no nada más se produce cuando tenemos hambre y yo consumo un alimento. Esta dopamina, si yo estoy estresada o si yo inclusive no tengo hambre y estoy consumiendo alimentos de alta palatabilidad, ¿qué es esto? Azúcares, grasas, galletas, fritos, todo lo que conocemos como comida chatarra, ellos automáticamente me van a dar dopamina aunque no tenga hambre. Entonces, imaginemos que yo ahorita, sabes que estoy en el trabajo, estoy estresada, o llega alguien con unas galletitas, llega, me como lo que es el alimento, se va a activar lo que es el sistema de recompensa, nos va a dar dopamina, y la siguiente emoción o la siguiente sensación es la saciedad. Llega otra persona, me da un alimento sano, me da cualquier otro tipo de alimento, ya no voy a comer. ¿Por qué? Porque ya me siento bien. Entonces, esto pasa cuando somos adultos. La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay unas prácticas de alimentación que se hicieron desde niños y es algo que estamos haciendo ahora adultos. Lo que vivimos cuando fuimos niños, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, si tú cuando estás a dieta o algunas veces que estés a dieta o trates de cuidar tu alimentación, estableces dietas estrictas o tienes la idea que la alimentación sana es establecer dietas estrictas, con muchos batidos, hay que limitarnos de alimentos, es decir, sabes que nada de carbohidratos, nada de panes, nada de tortillas, nada de refrescos o sacrificios para comer. Esto me pasa muy seguido. Oye, sí me vas a dar dieta, pero ¿cuándo va a ser mi día libre? Sí me vas a dar mi dieta, pero ¿cuándo es la hora que puedo comer? No sé, ¿cuándo me voy a echar una cervecita? ¿Cuándo me voy a echar una soda? Entonces, o ayunos prolongados, estas conductas las empezamos a experimentar por el por qué les expliqué anteriormente. O inclusive, ¿sabes qué? Yo estoy corriendo ahorita y, híjole, me voy a echar una hamburguesa más grande de la que conozco y tengo que correrle más o tengo que hacer más ejercicio porque eso es algo bueno, un ejemplo que tenemos. O inclusive el conteo de calorías. Si tú experimentas algo de esto, usualmente cuando fuimos niños tuvieron prácticas de restricción, de presión para comer, del uso de la amenaza, el uso de la comida como forma de control de emociones negativas. Entonces, ahorita la cultura o la cuestión con nutrición y con todos los nutriólogos estamos tratando de educar al paciente en que hay que tener ese balance, en que si tú me dices, ¿sabes qué? Oye, ¿cuándo es mi día libre? Cualquier día es día libre.
O sea, tú puedes tener una alimentación sana y balanceada y si de repente entre semana o tu compañero cumpleaños tiene una carnita asada, pues cómete una carnita asada, pero todos los días tienes que consumir cosas, ¿verdad? Variables y no hay un día que sea libre. O sea, estamos ahí repitiendo patrones. El que sigue, por favor. O la alimentación restrictiva, si tú de repente no comes algún grupo de alimento o tienes miedo a comer algún grupo de alimento o inclusive eres selectivo para los alimentos, ser selectivo puede ser por diferentes causas. Esto puede ser por alergias, puede ser por sensorial, por diferentes, pero este es otro tema. Pero inclusive que no disfrute lo que son los alimentos o que tengas un grupo limitado o no da saciedad o el consumo es mayor, que lo que pasó cuando era, o qué era lo que pasó cuando éramos pequeños, bueno, pues tuvimos una alimentación restrictiva, inclusive padres que controlaron mucho lo que son los azúcares cuando son adultos, o sea, tienen miedo a comer cierto chocolate o empiezan a contar calorías, o la restricción inclusive se asoció con mayor responsividad a la comida o mayor disfrute de los alimentos. A veces pasa, inclusive, que sabes que son muy estrictos o somos muy estrictos en la alimentación y ahora de adultos inclusive echamos mentiras sobre lo que comemos o está el paciente a dieta y luego de repente la esposa encuentra algunos fritos o cocas de, o sea, hay conductas negativas por lo que se empezó desde que éramos chiquitos. El que sigue, por favor. Otra cosa que pasa en las conductas de los adultos, o si se llegan a relacionar, es presión por acabarse todo el plato. Hay pacientes, o lo pueden experimentar, porque eso es algo que está en nuestra cultura, que tenemos el plato y, híjole, me lo tengo que comer, o no puedes dejar el huerfanito, o está la esposa y el esposo, y no, pues dámelo tú, no puedes dejar. Entonces, no pasa nada si dejamos comida en el plato. Porque pensamos que está mal dejar comida en el plato porque desde chiquitos vino esa presión por comer, vino el saber que teníamos que comer o acabarnos todo porque era bueno, porque si no a lo mejor podemos dejar a cierta población sin alimentos, a veces llega a pasar eso, entonces hay que tener en cuenta que las conductas que estamos teniendo son patrones que vimos desde niños y qué es lo que tenemos que hacer ahorita. Hay que empezar a detectar esas conductas, ya sea con terapia psicológica, inclusive con nutrición, porque como les menciono, esto es cultura, esto se va a ir repitiendo. O sea, si tú no corriges desde ahorita a ti y a pues tu familia, ¿verdad? Los que están cercanos, esto se va a ir repitiendo y pues va a ir creciendo más estos problemas de salud. El que sigue, por favor. Entonces, aquí hablamos sobre lo que es la alimentación, se usaba para fines instrumentales para el control de emociones negativas, ¿ok? Incluso el uso de la comida como recompensa para una buena conducta o el uso de medio para manejar emociones como malestar, pena, enojo, aburrimiento. Es decir, a veces cuando estamos o cuando éramos niños, llorabas, dale un dulce para que ya no llore. O sabes que estamos aburridos, ay, tráete unas papitas. O sea, eso es un patrón que les menciono que les he estado diciendo. ¿Okay? Entonces aquí habla sobre la evidencia que habla sobre diferentes prácticas que se asociaron al consumo de alimentos pues no saludables. Entonces, mayor comer en ausencia de hambre, va a haber mayor comer emocional. Y esto lo puede hablar la psicóloga. Y este comer ante emociones negativas va a aumentar con la edad del niño. E inclusive sabemos que cuando éramos niños no teníamos tanto estrés. Ahorita pues esto va a ir aumentando más por el trabajo, por diferentes situaciones. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que puede causar todas estas cuestiones de emociones? Pues puede haber diferentes sentimientos de culpa, diferentes sentimientos de verdad, de no logré hacer mi dieta o de no logré cumplir mis metas, etcétera. Pero en nutrición logramos lo que es un sobrepeso y va a ir escalando una obesidad, ¿ok? Y esta obesidad a veces pensamos o tenemos la idea que es como más, no hago ejercicio. Y en realidad no es eso, es consumo alimentario, el ejercicio, cómo está mi psicología individual, cómo está mi ambiente, cómo está en industria alimentaria, qué es lo que yo tengo acceso, cómo está la influencia de actividad física. Sabes que ya estás corriendo y ya le estamos haciendo bullying al compañero porque está corriendo. Entonces, todo eso influye e inclusive mi biología, cómo estoy yo naturalmente. La que sigue, por favor. Ok, esa imagen que les mencioné es todo esto. Aquí habla sobre lo que es la psicología individual, el consumo de alimentos, la actividad física, el ambiente, la biología y las influencias. Y
aquí yo no puedo hacer un zoom, pero cada una se va relacionando. Entonces, este es un mapa que es el sistema o el mapa de lo que es la obesidad, ¿ok? Todas estas cuestiones tienen varias causas, varias causas, y todo esto se va relacionando. Y aquí es donde entendemos que lo que es la obesidad o el comer por emociones y todos estos sentimientos no se va a basar nada más en la ingesta de alimentos o en la cuestión de actividad física, sino que es una cuestión multifactorial las causas de la obesidad. La que sigue, por favor. Ok, entonces hablamos que mayor comer en ausencia de hambre va a haber mayor comer emocional. Y aquí, este comer ante emociones negativas va a aumentar con la edad del niño y pues, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor consumo de alimentos azucarados en ausencia de hambre y va a reforzar lo que son los alimentos estos palatables. ¿Qué es estos alimentos palatables o qué es esta palabra de palatabilidad? Es como si una persona estuviera consumiendo siempre picante y de repente llegamos a comer unos tacos y tú dices, ¿sabes qué? ¿Pica la salsa? No, no pica, y tú pruebas ese bocadito de salsa y ya está rojo de mil colores. Estás acostumbrado o va aumentando ese umbral de tolerancia de picante o inclusive de sabor dulce o de sabor, de diferentes sabores. El que sigue, por favor. Ok, entonces aquí hablan sobre estos alimentos. ¿Por qué los alimentos apetitosos alivian el estrés? Principalmente por la dopamina. Y esos alimentos apetitosos, que aquí puse unos entresanos como una carnita asada con verduras, usualmente puede ser pasteles, soda, todo lo que estamos a libre acceso. Estos alimentos, ¿verdad? Pues tienen mayor palatabilidad, tienen más umbral de sabor, y pues por lo tanto también nos va a estar causando este aumento de dopamina. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un consumo compulsivo y descontrolado de este alimento apetitoso. El que sigue, por favor. Entonces, aquí hablábamos sobre que estos alimentos alivian el estrés. Ok. Cuando hay diferentes situaciones de estrés, que puede ser el trabajo, la casa, enfermedad, lo que ustedes gusten, inhibe la secreción de dopamina al nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí, pues no se está produciendo esta dopamina a través de este sistema de recompensa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros, la compensación de esa carencia o falta de dopamina en el sistema de recompensa se tiene que resolver, ¿verdad? Tenemos que tener dopamina. De hecho, hay muchas situaciones por las cuales puedes obtener dopamina. Una de ellas es ejercicio, pero la verdad que lo dejamos hasta el último. Entonces, la cuestión de lo que es, hay que tener esta falta, hay que recompensarla de algún modo, pues usualmente, pues, ¿a qué nos vamos a ir? A los conducta alimentaria o a los alimentos de alta palatabilidad para que esté compensándose eso y estar sintiéndonos bien. Inconscientemente aquí, ya saben, entonces espero no lo estén repitiendo tan seguido, pero eso es lo que pasa, ¿ok? El que sigue, por favor. Ok, entonces aquí habla sobre estos, también igual esos alimentos apetitosos. La conducta de consumo de alimentos apetitosos representa la oportunidad de automedicación dirigida a un alivio de estrés. Esto, ¿cómo lo van a controlar y cómo van a encontrar sus emociones? Pues tienen que ir a terapia psicológica. De ello no me puedo meter, pero ahí tienen que ver el porqué de esas emociones. El que sigue, por favor. Ok, y aquí hablábamos sobre el azúcar. A veces, sí, híjole, yo no puedo dejar la soda, yo no puedo estar dejando los refrescos, o híjole, estuve una semana sin soda y ya me sentía mal y sentí que me temblaba todo. Ok, porque, bueno, hay estudios que lo que es el consumo de sustancias nocivas es lo mismo, o a través de estos estudios se empezó a analizar y es el mismo efecto que causa lo que es el azúcar, ¿ok? Y de hecho, mientras más consumamos, el que sigue, por favor, va a llegar a un umbral o va a llegar a un límite y vamos a estar queriendo más. Entonces, pues vamos a estar teniendo más consumo de esos alimentos y se va a reforzar más estas conductas. El que sigue, por favor. Y aquí hablábamos sobre que estos estudios, aquí del lado, bueno, yo tengo del lado derecho, está lo que es la imagen y habla, ¿verdad?, sobre los diferentes estudios y cómo se están viendo. Entonces, aquí habla sobre que el tabaco, el alcohol o sustancias nocivas, ¿verdad?, hacen al cerebro lo mismo que el azúcar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en estos tipos de sustancias, bueno, unas sí son legales, otras no son legales. Y aquí usualmente nosotros estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque estos alimentos de alta palatabilidad pues están a libre acceso. O sea, y en cualquier edad lo puedes conseguir. ¿Cuál es lo que debemos de estar haciendo? Pues estar educando al paciente, ¿verdad? El que sigue, por favor.
Entonces, aquí hablamos sobre esto, ¿verdad? Que necesita un continuo consumo de nutrientes para la correcta formación y desarrollo, que esto igual nos encargamos también nosotros como nutriólogos, pero aquí yo sé que hay muchas personas de salud. El que sigue, por favor. Entonces, yo quisiera que alguien me contestara cuál es el principal sustrato energético del tejido neuronal. ¿Alguien por aquí puede dejar no sé si yo puedo ver por aquí si alguien contesta? ¿Cuál es el principal sustrato energético del tejido neuronal? Les quisiera decir, yo tuve una paleta, pero pues no, esa es una conducta de recompensa, así que ninguna conducta de recompensa aquí. Aquí, las Allá. personas que quieran participar pueden alzar la mano o pueden abrir su micrófono también. Creo que aquí ya tenemos una Sí, la respuesta, glucosa. la Ajá. glucosa. Ya, Roxana y Eduardo, sí. De hecho, a nosotros o sea, una de la pregunta más fácil, ¿cuál es la comida de las neuronas? Pues es la glucosa. Entonces, aquí se fue como más, ay, que era de bioquímica, pero bueno, esto sí, el principal sustrato energético de lo que es el tejido neuronal, pues es la glucosa. Entonces, para que sigue, por favor. Aquí es muy importante, ahora sí entrando a los temas de nutrición, saber que en la alimentación siempre tiene que ser variada. Si no tiene ningún problema de enfermedad o alguna cuestión inclusive de alergias, pues puede ser variada, completa, todas esas leyes de la alimentación. Pero hablando de lo que son los carbohidratos, que son los que nos dan la energía o nos dan la principal glucosa, dentro de este grupo de carbohidratos, pues tenemos perdón, de índice glucémico bajo, índice glucémico moderado y el índice glucémico elevado. Todas estas, si yo les pongo panes a esto, pues tú dices, de una sandía a unas galletas, ¿cuál es mejor? Pues la sandía porque es fruta. Es lo que usualmente relacionamos, pero dentro de las frutas o carbohidratos, todo este tipo de alimentos, pues hay alimentos que si yo lo consumo, se va a absorber muy rápido y me hace picos de glucosa, o se va a absorber de forma moderada y va despacito, o en esta parte que son los de índice glucémico bajo, se va a absorber poco a poco y no me va a hacer esos picos de glucosa. ¿Qué es lo que hace esto en mi cuestión del cerebro? Bueno, los carbohidratos para las personas diabéticas, síndrome ovario poliquístico, lo que usen con resistencia a la insulina, índice glucémico bajo, les ayuda bastante. Y otra muy importante, los de índice glucémico bajo ayuda o puede mejorar la capacidad cognitiva, les ayuda a la atención, a la memoria, a la capacidad matemática. ¿Ok? El que sigue, por favor. Por otra parte, tenemos las proteínas, que son como si fueran los bloques de una estructura y la que nos hacen los tejidos, músculo, etcétera. Entonces, la cantidad y la calidad de las proteínas es muy importante revisar. Entonces, en estas proteínas, de hecho, los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, se sintetizan a partir de lo que son los aminoácidos, que son los que conforman una proteína. Entonces, los aminoácidos de triptófano y tirosina estos hacen que se haga o ayudan a lo que es la sintetización de la serotonina, dopamina y adrenalina. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hacen estos aminoácidos? Bueno, como está involucrada la serotonina, esta está involucrada en lo que son procesos fisiológicos como el sueño, la depresión, la función cognitiva y los niveles bajos de serotonina se asocian con la disminución de aprendizaje, el razonamiento y la memoria. Entonces, por eso hay que consumir también proteína. Y el triptófano se encuentra inclusive en muchos alimentos como la carne, el lácteo, los frutos secos, y estos, o inclusive lo pueden tener mediante la suplementación, mejora la atención, la memoria visual y el aprendizaje. Entonces, eso influye bastante. El que sigue, por favor. Y por otra parte, tenemos esto que son las grasas, que a veces le tenemos miedo a las grasas, pero sí como hay grasas buenas, poniéndose las más básicas, grasas buenas y grasas malas, pues tenemos de lo que son las grasas buenas, que es este DHA. ¿Ok? Este DHA tenemos diferentes, ¿verdad? Tenemos el omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Y cuál es este DHA? Bueno, este tiene un papel importante en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en diferentes situaciones que ayudan a la función cerebral, inclusive función visual y la auditiva. ¿Ok? Entonces es por eso la importancia de estas grasas. El que sigue, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una deficiencia de estas grasas? O sea, tenemos el omega 6 y omega 9 en frutos secos y el omega 3 principalmente están en origen animal, que son los pescados, ¿ok? La disminución de estas grasas o el no consumir estas grasas afecta la agudeza visual, la memoria,
el rendimiento cognitivo, inclusive en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, llega a afectarles más, al contrario que si les estamos dando más este tipo de alimentos, y además tienen un papel importante en la prevención o el retardo de la progresión de enfermedades psiquiátricas, inclusive como la demencia, la depresión, trastorno bipolar y enfermedad del Alzheimer. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, aquí hablábamos sobre estos temas de la alimentación, que no nada más es estoy comiendo emocionalmente porque estoy estresada, sino es entender que lo estoy haciendo yo ahorita es por conductas que se asociaron cuando fueron niñas e inclusive la falta de los alimentos que estoy teniendo yo ahorita. ¿Cuál es la solución? Que suena muy fácil. Bueno, la solución es uno, empezar a detectar que estoy comiendo emocionalmente, ¿verdad? Empezar a tener terapia psicológica y terapia nutricional para que de la par podamos entendernos a lo que está pasando con nosotros, ¿ok? Entonces, por mi parte hasta ahorita es todo. Voy a estar más adelante con algunas preguntas y ahorita vamos a seguir con la psicóloga Jeres. Ok, muy bien. En este punto les quiero hablar acerca de la perspectiva psicológica a través de la importancia de las emociones en este aspecto de la nutrición. Antes que nada, y darles la bienvenida, quiero agradecerles por estar aquí, porque cuando el cambio comienza contigo mismo, yo te aseguro que tu entorno también cambia. Entonces, muchísimas gracias a nuestra nutrióloga por tan importante información. Ahora bien, si aún no logramos comprender la importancia que las emociones tienen en nuestra alimentación, puntuemos fácilmente esto. No hay salud, ningún tipo de salud, si no hay salud emocional. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación de recuerdo al oler una comida, un sabor en especial que te lleva hacia un momento, hacia una memoria o incluso hasta una persona? ¿Qué pasa cuando de repente nos acordamos de ese lado favorito de nuestra infancia? ¿Qué pasa cuando de repente recordamos ese sazón tan especial que tenía el tío o nuestro papá o nuestro abuelo en las carnes asadas familiares de los domingos? Esa sazón tan rica que tenía nuestra madre por un platillo en especial, o cuando la abuela hacía un guiso que a nosotros nos encantaba. Es por ello que no solamente la alimentación es básicamente lo cual alimentación, sino que a su vez también se derivan muchas emociones, ya sean estas positivas, para no poder hablar en términos de negativo, más bien vamos a decirles disruptivas, o nos ayudan a generar unos estímulos eficientes y efectivos para poder elegir mejor cada uno de nuestros alimentos. Entonces, alimentarse, primeramente tenemos que entender que es una necesidad fisiológica básica e indispensable. Sin embargo, la conducta alimentaria está medida por múltiples pautas y factores socioculturales que hacen que la elección de los alimentos no solamente se base en, su valor nutricional o si es bueno para nuestro cuerpo o si nos hace bien o si finalmente nos va a ayudar a tener un beneficio, sino que también se deriva directamente de cómo nos sentimos al consumirlos. ¿Qué pasa cuando empezamos dieta? Cuando estamos empezando dieta nos sentimos hasta como que enojados, frustrados, como que ya no aguantas y te quieres comer un dulcito a escondidas sin que la nutri se dé cuenta, o nos queremos a lo mejor echar una coquita, ¿verdad? Para que nos dé un break de pérdida de ese día. ¿Qué pasa cuando tenemos una ruptura, cuando tenemos una pérdida, cuando a lo mejor tenemos un mal día? Lo único que pensamos es en tratar de buscar como que algo dulce, algo que compense esta sensación. Todo en la vida son emociones y finalmente como seres biopsicosociales, todo se deriva en emociones. Ahora bien, vamos a ponernos un poco científicos de manera rápida para poder explicarles un poquito acerca de cómo se derivan estas emociones y cómo influyen de forma directa en la alimentación, ¿ok? Como podrán ver aquí, yo lo tengo a mi derecha, el sistema nervioso central es el encargado de la recepción de los estímulos. Formando comunicación entre sinapsis a través de las neuronas, drenan neurotransmisores. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema nervioso central es el encargado de que todo aquello que surge a nuestro alrededor, ya sea esto bueno o malo, según a nuestra percepción de vida, nuestras experiencias de vida, como dicen, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, pues se encarga de recibir todos esos estímulos y decir, ok, bueno, esto es malo, esto sí, esto no. A través de ello hace la conexión entre las neuronas, empieza a drenar neurotransmisores, ya sea estos efectivos o negativos para nuestro cuerpo, y se encarga de relacionarlos con la conducta alimentaria. A su vez, también se encarga de muchos de todos los procesos cognitivos, como el pensamiento racional, por supuesto. Ahora bien, ¿cuáles son de los principales neurotransmisores que influyen de manera directa en la alimentación? Por una parte, la serotonina. La serotonina la conocemos como el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? El que por ende está relacionado en muchas de las cosas y entre las principales es encargada de todas nuestras emociones.
y, por su parte, muy importante, de la regulación del apetito. La dopamina se encarga de esta sensación de angustia y miedo, justo como lo acabo de mencionar. ¿Qué pasa cuando empezamos con un plan alimenticio, con un cambio de hábitos, con querer tener una dieta? Empezamos con esta sensación de angustia, con esta sensación de miedo, y muchas veces nos pasa el postergar, el de, ¿sabes qué? No, mira, hoy es jueves, me paso mejor al lunes, el lunes sin falta, de verdad voy a empezar la dieta. Y pasa el lunes y nada más no nos llega ese lunes y no empezamos. La dopamina es uno de esos neurotransmisores que se encarga de detonar inmediatamente que este cambio, aunque sea positivo para nosotros, nos llena de angustia, nos llena de miedo, nos llena de incertidumbre, el saber que todo en nuestro cuerpo va a cambiar y que no sabemos que finalmente sí vamos a poder controlar este proceso. Por otra parte, la noradrenalina se encarga de la ansiedad y las emociones conflictivas, justamente forma parte de esta misma emoción o racionalidad al momento de los cambios nutricionales o de nuestros planes. Este chip que tenemos normalmente, que debemos de desestimar, yo creo que es una de las batallas más grandes que tiene nutrición, el quitar este chip de dieta y el de, es que dieta para mí es restricción total. Y dieta para mí es ya no puedo volver a comer nada, no voy a disfrutar mi vida, no voy a volver a comer de las cosas ricas de las que gusto normalmente. Entonces, el tratar de buscar una dualidad y un equilibrio entre estos pensamientos es lo que nos ayuda a saber de qué forma podemos llevar un plan alimenticio, no solamente como una dieta, sino como un estilo de vida. Y por otra parte, el glutamato. El glutamato es uno de los neurotransmisores más importantes, pues no solamente se encarga de agilizar la comunicación entre neuronas, sino que a su vez también se encarga de la recepción de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que de forma directa del cerebro a tu estómago, que es tu segundo cerebro, va a llegar más rápido y oportuno conforme a la transmisión de glutamato, esta sensación de rápida de, ¿sabes qué? Ya me llené, ya no quiero comer más, ya estoy satisfecho. Cuando nuestro interior se silencia, el cuerpo habla. Algo muy importante, lo que hablo acerca mucho en mis ponencias, es de entender que nuestro cuerpo es la máquina más asombrosa e increíble del mundo. Y cuando tú no haces caso a todas las emociones conflictivas o esas situaciones internas que se quieren manifestar, él va a hacerlo de alguna forma u otra. Si tú no alzas la voz, tu cuerpo lo va a hacer. ¿Cómo? A través de la somatización, perdón. Entonces, la somatización es justamente este hecho en el que tu cuerpo va a hablar y va a decir de forma directa que algo no está bien en sus adentros y va a buscar la forma de que tú externes esto. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo muy grande y que vemos ahora actualmente en la sociedad es cuando tenemos mucho estrés o ansiedad. En altos grados de estrés o ansiedad, nuestro cuerpo, justamente a través de la glándula pituitaria, por el sistema endocrino, empieza a segregar cortisol, hormona encargada de hacer todo lo posible porque tú te sientas bien. Este sistema de compensación no lo va a hacer diciéndote que vayas y busques una ensalada o que te tomes una botellita de agua. Ella es fan de las grasas saturadas, de los azúcares, de los trans y de todo aquello que te pueda dar una sensación inmediata de ahora ya me siento bien, ahora ya estoy listo para lo que sigue, ¿no? Pero finalmente termina siendo de una forma negativa. Lo importante de detectar cuando nosotros estamos equilibrados en la alimentación y podemos entender si tenemos algún conflicto o no con la comida, es primero hacer conciencia de ello, racionalizar cuando en realidad ya tenemos un problema y esto de la alimentación ya no es algo común, ya no se está formando como una pauta de conducta en la cual yo soy consciente de que puedo llevarla, sino que finalmente se está volviendo una patología, una obsesión, una necesidad y empieza a transformarse en un trastorno de conducta alimentaria. Con ello podemos darnos cuenta que también las circunstancias se consumen y que aquellas dificultades con la comida no son más que sentimientos no resueltos, emociones tal vez inconscientes que intentan manifestarse. ¿Qué pasa con diferentes aspectos como la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracón, la dismorfia corporal? Aquí les dejo algunos conceptos básicos. Por el tiempo no voy a indagar mucho en esto, pero sí me gustaría que lo leyeran y comentarles algo muy importante. Este abordaje que hizo nuestra nutrióloga con respecto a la importancia de la infancia y de la alimentación en la misma es básica e indispensable en la terapia. El 85% o el 90% de mis pacientes con algún problema o algún trastorno alimenticio siempre llegan con términos relacionados con situaciones infantiles. Y es ahí donde te das cuenta la importancia tanto de la conducta alimentaria en la infancia como también de nosotros como padres y la forma en la que la ejercemos. Entonces, esta pauta desde como lo refiere nuestra nutrióloga, de saber aprender a alimentarse, de saber aprender a comer, de enseñarles a comer y saber qué pautas sí y qué pautas no a través de
de la enseñanza, de la crianza respetuosa, nos ayuda a eliminar muchísimas situaciones de vida que pudiese pasar en la adultez. ¿Qué pasa con la anorexia? Justo como lo habíamos mencionado, esta situación de premio y castigo. Ante estudios psicológicos, en gran parte de los pacientes con problemas alimenticios de anorexia se encontraron aspectos relacionados a una necesidad de premio o castigo más que a una idea de cubrir una necesidad básica. En muchos de esos aspectos, en la terapia clínica, los pacientes referían recuerdos de cuando sus cuidadores no les permitían levantarse de la mesa hasta terminar su plato. Y era de que no vas a salir a jugar y te me quedas aquí sentado hasta que te termines todo el plato. ¿O qué pasa? Que cuando les dicen, si tú te terminas este plato, si tú te acabas tus verduras, yo te prometo que yo te voy a ir al parque a comprar una paleta. Yo te prometo que te voy a traer un helado. Mañana te compro una pizza. Entonces, este sistema de premio-castigo los hacía sentirse confundidos y no entendían en qué momento ya era cubrir una necesidad fisiológica básica o tengo que comer porque tengo que comer. Y empezaban a sentir como que este rechazo y esta necesidad de, ¿sabes qué? La comida no, y mucho más específico con ciertos alimentos. En altos grados de obesidad o bulimia, que fue esta situación de escasez o exceso de alimentación. También existe una gran asociación con la infancia, mucho más relacionada tal cual con escasez alimentaria o exceso de alimentación. Muchos de los pacientes referían que había situaciones en las cuales pues había mucha carencia económica, no había solvencia, había situaciones en las que los padres pues tenían un nivel económico muy bajo y ellos reconocían finalmente tras terapia que había días que se comía y que no se comía. Y me decían, bueno, psicóloga, ¿qué hacía yo? Pues como yo sabía que había días en los que yo finalmente tal vez no iba a probar bocado o no iba a comer, pues ese día yo me comía, ¿verdad? Comía, incluso hasta más saciarme y volvía a comer, porque de alguna forma inconsciente yo relacionaba que si yo comía bien durante todo ese día, al día siguiente no me iba a dar hambre. Entonces no iba a tener yo este problema de si había o no alimento, porque finalmente yo ya había satisfacido hoy mi alimentación. Cuando pues ya ahora de adultos sabemos que realmente no es así, ¿verdad? Tú puedes comer todo lo que se te ocurre, lo que te dé ganas durante el día y al día siguiente pues vamos a volver a tener hambre, ¿verdad? O por su otro caso, en su defecto, el exceso de alimentación. Cuando los padres, pues de la mayoría, sabemos que muchas veces, queramos o no reconocerlo, este mundo estamos inmersos en trabajo, en estudios, en situaciones de vida, en responsabilidades, y no logramos tener esa pauta de comunicación con nuestros hijos, de calidad, de tiempo con ellos, y pasa precisamente que hacemos este sistema de compensación de, ¿sabes qué? Pues yo soy consciente de que no estoy con ellos, que llego bien tarde del trabajo, que la verdad no les puedo hacer comida recién hecha, comida casera, pero sí voy y les compro unas pizzas porque para mí es sentirme como de que ya les traje una compensación de que no estuve con ellos todo el día. De que, ¿sabes qué? Pues cámbiense y vámonos al Kentucky, porque para mí es sentir que como que los estoy premiando por no haber estado todo el día con ellos porque me la pasé trabajando. No, pues sabes que pues vámonos a los tacos porque ya se nos hizo tarde y tenemos que preparar las mochilas para el día siguiente. Cualquier situación que tenga que ver con un efecto inmediato de compensación que nosotros como padres inconscientemente implementamos en nuestros hijos, a ellos se les queda también de forma inconsciente, que les aseguro que de alguna forma u otra, en algún momento a lo largo de su vida lo van a hacer un patrón. Y si ellos también son papás ocupados, que entiendo perfectamente que son situaciones de vida, también van a implementarlo en sus hijos y van a decir, ok, perfecto, tal vez si yo no puedo estar con mi hijo, tal vez si yo no puedo darle esta calidad de comida, rica, nutricional, balanceada, pues yo lo puedo hacer sentir feliz de forma inmediata a través de esa comida express, ¿verdad? Lo que le gusta, vamos por una cajita feliz, vamos a llevarlo por un helado, pero esta conducta no estoy diciendo que sea mala, finalmente, porque no se trata de desestimar los alimentos, pero si lo hacemos algo continuo y constante, termina siendo algo negativo. En casos como la ortorexia, que es esta obsesión patológica de comer, les comentaba, es que ando un poquito enferma, que es esta situación patológica de comer medido o proporcional. El bullying o el acoso por la composición corporal tiene muchísimo que ver en los pacientes. En muchos casos ellos referían comentarios nocivos, en casos como la ortorexia, donde pasan situaciones, directamente los pacientes referían acoso por su complexión corporal, referían temas o comentarios, pero que no eran directamente de sus compañeros o de personas que realmente no eran importantes para ellos, sino que justamente este tipo de comentarios venían de personas que eran muy importantes para ellos. Por ejemplo, sus amigos, sus familiares, esta tía que de repente llegaba a los fines de semana y de que, ay, mi vida, ¿cómo estás? Agarrándole el cachete y ya te estás bien repuestito, ya estás bien gordito. Estos comentarios dejaron un mensaje inconsciente en ellos y de que tenía que cuidarse,
de que siempre iba a haber de alguna forma u otra una persona allá afuera juzgando tu composición corporal, juzgando la forma en la que te veías, juzgando si te veías mejor o peor que la última vez que te vio. De repente que llegan esos amigos y que te dicen, hey, como que estás más gordito, ¿no? O te ha tratado muy bien la vida y te agarran la palmadita o te agarran el estómago y de alguna forma u otra todos decimos, bueno, es una forma en la que se llevan las personas, pero no sabemos la experiencia de vida de cada una. Y si ese comentario pasivo-agresivo que nosotros manifestamos directamente no influyó de forma directa, perdón, de forma directa en la persona e hizo que ella generara un cambio pero negativo en la misma. No sé si alguien por lo pronto tengan alguna duda. Creo que la plática ha estado muy interesante hasta ahorita. Hemos abordado varios temas desde la parte de nutrición, desde la parte psicológica. La verdad es como muy interesante saber que no nada más nos quedamos en una ida con el nutriólogo que nos va a dar o pues un plan de alimentación para llegar a nuestros objetivos y para ser más saludable, sino que hay mucho detrás, ¿no? Es mucho de esta parte del aprendizaje que hemos tenido desde chiquitos. Aprender el cómo comer, qué comer, también tiene mucho que ver el cómo hemos nosotros, asociado la comida con las emociones, y esto viene ahora sí desde que éramos pequeños. Entonces, creo que esto es algo muy interesante de comentar. Y bueno, pues continuamos ahora con la parte psicológica. Smith, te cedo el micrófono. Sí, gracias. No, hombre, qué pena, ya me tomé una pastillita para ver si me quita un poquito. Ya para finalizar, algo muy importante de entender también es que después de esta ponencia, a mí me gustaría darles unas pautas importantes para después de que vayan a su siguiente alimento, ¿verdad? Entre dos aspectos importantes a considerar es que hay dos tipos de alimento, el alimento tangible y el alimento intangible. Es por ello tan importante aquello que consumimos que va a llegar directamente a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, justamente para cubrir esta necesidad fisiológica básica. Y por otra parte, el alimento intangible, que es todo aquello a nuestro alrededor que pasa al momento de comer. Desde las conversaciones que tienes, las personas con las que te involucras, lo que realizas al momento de estar comiendo, el crear una conexión con los alimentos es fundamental al momento de consumirlos. Se dice que debemos de tener de 30 a 50 masticadas, vaya, en cada uno de nuestros bocados. Imagínense cuando decimos, ok, tengo 5 minutos para comer porque ya viene mi siguiente reunión y tengo que terminar de forma inmediata. No estás creando esa conexión con tus alimentos, no estás disfrutando cada uno de ellos, no estás saboreando el momento que estás teniendo para ti misma y para tu cuerpo, y justamente por eso es que viene esta sensación de falta de saciedad. Rápidamente vuelve a pasar una hora, media hora y empiezas a sentir otra vez como que este huequito de que tengo hambre, de que no tengo hambre. Todo aquello que pasa a nuestro alrededor, ya sea las conversaciones que tenemos, las personas con las que nos involucramos, el estar a lo mejor entre el tenedor y estoy viendo mi Facebook, el estar entre la masticada y estar checando un video de TikTok, el estar entre voy a seguir a mi siguiente bocado y estoy enviando un correo, influye de forma directa también y muy conscientemente de la forma en la que vamos a tener esos alimentos de forma beneficiosa para nosotros. ¿Qué pasa? Si estamos alrededor de situaciones negativas, a lo mejor hablando de temas negativos con personas nocivas que no son beneficiosas para nosotros, vamos a ingerir también este alimento intangible. Y este alimento intangible va a hacer de alguna forma u otra alguna manifestación a nuestra composición corporal. Por otra parte, los alimentos ricos en omega 3, no voy a, abrirme mucho en eso, lo acaba de comentar nuestra nutrióloga, nos hablábamos de las frutas que tienen muchos antioxidantes y son muy beneficiosas, los huevos y los lácteos que tienen triptófano, y justamente pues, estas ventajas, ¿verdad?, que nos refería nuestra nutrióloga. En este punto es importante discernir, yo creo que algo que todavía no tenemos muy bien relacionado es discernir cuándo es un problema y cuándo no, justo como lo comentaba, ya sea de una dependencia o una inapetencia de alimentación, para sí con ende buscar ayuda psicológica y nutricional y lograr mantener un equilibrio entre nuestros pensamientos y nuestras acciones, como a través del desarrollo de la inteligencia emocional y del mindfulness. Digo, está muy de moda, suena muy como muy, no sé, muy actual, suena muy, ay, está muy de moda el mindfulness, pero finalmente el reconocer, para los que no sabemos justamente cuál es este término, el mindfulness es simplemente el reconocer la experiencia, ya sea esta positiva o negativa, sin desestimarla y darte cuenta que lo único que tienes es aquí y ahora, es este momento. Justamente tú en este webinar, darle oportunidad a aprender,
a reconocer la importancia de la alimentación, de las emociones y la influencia en la misma, es lo único que tienes. Justamente este momento es lo único que tienes y el disfrutarlo y reconocerlo y hacer un cambio en tu vida es justamente lo que va a empezar a generar un cambio en tu ambiente en general. Un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente a través del desarrollo de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que reconocer cómo me siento, qué es lo que siento, para así yo así ser dueña de mí misma y de mis acciones. Saber de qué forma puedo yo reconocer si lo que voy a hacer, ya sea comer mal, comerme una pizza o a lo mejor cambiar mi rutina de alimentación, a lo mejor tratar de cambiar mi estilo de vida, me va a ayudar a desarrollarme como individuo, como persona, o finalmente va a traer algo negativo hacia mi vida. El implementar mecanismos de compensación. ¿A qué nos referimos con mecanismos de compensación? Es decir, fuentes de placer que sustituyan esta necesidad de comida. Puede ser leer, escuchar música, realizar actividad física, dibujar o cualquier otra actividad de recreación. Muchas personas empezamos a implementar, lo digo porque su servidora lo está intentando también, el implementar estos mecanismos de compensación de, ok, ¿sabes qué? Tengo ganas de una galletita. Me siento ansiosa, tengo ganas a lo mejor de comerme un fritito. Bueno, no, a ver, ¿por qué mejor no me pongo a terminar un trabajito que tengo pendiente? ¿Por qué mejor no nos ponemos a leer un poquito acerca de un tema importante? ¿Por qué no me salgo a caminar unos 15 minutos a no una trotada, a no un triatlón, a no una competencia, sino una caminata reflexiva? Una caminata de, ok, voy a poner en orden mis pensamientos, voy a poner en orden mis actividades, voy a estar un poco más tranquila, voy a pensar si realmente lo que necesito es comerme esa comida porque la necesito o porque tengo otra necesidad que quiero cubrir con la alimentación. Entonces, el punto reflexivo, el punto de partida más que nada, cabe en reflexionar en qué momento, justamente como le hablábamos, que es una alimentación por necesidad fisiológica y que es una alimentación por necesidad emocional, por cubrir un vacío que a lo mejor no queremos reconocer que ahí está. Entonces, hacer plantas, empezar con con algún hobby, alguna actividad, cantar, muchas cosas que se pueden realizar antes de pensar en que lo más factible, lo más fácil es como que comerme esta galletita o tener esta comida en la boca. No por último, para retirarme, quiero dejarles muy en claro que algo muy importante para poder empezar a hacer el cambio con nosotros es no dejar que nuestras emociones se sienten a la mesa. Todo es cuestión de reflexión, todo es cuestión de conocerse a sí mismo y de saber en qué momento puedo yo adoptar pautas de conducta que me ayudan a mí a formar cambios y hábitos que finalmente me traigan un beneficio a mi persona y en qué momento yo reconocer cuando de verdad necesito ayuda, porque está bien no siempre estar bien, y buscar a un profesional directamente de salud. Muchísimo mejor a través de un equipo multidisciplinario como es nutrición y psicología, que llevamos muchos temas de la par. Hay situaciones en las cuales llegan conmigo pacientes desorientados y mi primera instancia es, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo necesito soporte nutricional, o sea, hay cosas que yo la verdad desconozco con respecto a la alimentación, yo no te puedo dar una dieta, no te puedo dar porciones, pero sí te recomiendo que aquí trabajemos todo lo que es cognitivo, todas aquellas distorsiones de pensamiento, estos pensamientos irracionales que a lo mejor traes desde la infancia, estas cosas que te instauraron como verdades que realmente no son, y posterior a ello te puedo direccionar con nutrición para que ella te enseñe buenos hábitos, te enseñe a comer, te enseñe a saber de qué forma correcta poder hacer las cosas. Entonces no hay nada como cuidar tu salud, no hay nada como procurarte, no hay nada como quererte. Recuerden que es muy cierto esto de que tu cuerpo es tu templo, entonces nosotros queremos preguntarles, ¿verdad? ¿Qué tan limpio, qué tan bien, qué tan bonito lo queremos tener? Bueno, muchas gracias. No, hombre, primero que nada, muchas gracias por el esfuerzo. También entendemos, obviamente, la parte de que es complicado hablar cuando estás un poquito enfermo. Entonces, muchas gracias por ello, de verdad, valoramos muchísimo el esfuerzo. Y procedemos a la parte de preguntas y respuestas. Si por ahí alguien de la audiencia tiene alguna duda, con todo gusto nos las puede poner en el chat y ya sea Hazel o yo, las estaremos diciendo en voz alta para que nuestras expertas nos ayuden a contestarlas. Perfecto. Muchas gracias, Lawrence, por ese cierre. Muchas gracias, Ana, Jared Smith. Definitivamente, qué buena plática, qué buen webinar. Nosotros estamos encantados siempre de traer a expertos como ustedes a este espacio de los webinars en Occupational Health. Entonces, pues bueno, ahora llegó el momento de las preguntas y las respuestas. Aprovechen que tenemos aquí a las especialistas para sacar cualquier pregunta que pudieran tener del tema. Aquí lo importante de todo esto es que a veces traemos muchas dudas, ¿no? Tenemos muchas dudas o cuestiones emocionales y a veces
el ambiente. El ir a terapia tanto nutricional como psicológica es literal verte en un espejo y saber que las emociones, y como mencionaba la psicóloga, si no las estás hablando, si no las estás tratando de sacar, de reconocer, pues al final y en cuenta es algo con lo que tú vas a estar viviendo e inconscientemente todos los días repites patrones. Entonces, pues bueno. A mí este tema de la alimentación, pues yo soy fan, pero es muy, muy importante hacer conciencia y saber que todos actuamos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra memoria de aprendizaje, pero somos personas evolutivas que también podemos hacer esos cambios. Y de aquí en adelante, en nuestras generaciones, de poco a poquito, pues se hace un trabajo muy grande. No tengan miedo de preguntar, la psicoeducación es muy importante, no lo sabemos todo, nadie nos enseña a ser papás. Creo que es de los trabajos finalmente más difíciles de poder gestionar y hacer de forma correcta. Entonces, hay muchas cosas que pudiésemos nosotros aprender. Yo siempre todos los días aprendo, yo todos los días me gusta aprender, entonces muchísimo más en aspectos nutricionales que finalmente es una rama que yo desconozco. Hay muchas cosas que podemos aprender para darles una mejor calidad de vida a nuestros hijos, a nuestra familia e incluso a nosotros mismos. Entonces, no tengan miedo de preguntar. Digo, siempre hay muchas cosas que desconocemos y yo creo que ahí cabe la parte importante de saber en qué momentos podemos cambiar conductas, tal cual lo comenta nuestra nutrióloga, o pautas de conducta que nos ayudan a romper esos patrones o esos estigmas que finalmente hemos traído arrastrando a lo largo de muchas generaciones, ¿verdad? Ser nosotros el cambio que queremos ver. Muchísimas gracias, Yarismi. Mm. Este, creo que esta parte es al final del día una inversión, ¿no? Siempre hemos escuchado que invertir en nosotros mismos es de lo mejor que podemos hacer, invertir en nuestro cuerpo, la comida que comemos, pues sí, las dietas que llevamos, pero también nuestra mente, cómo nos sentimos, y cómo se están reflejando esas emociones en mi cuerpo. Entonces, en Occupational Health siempre apostamos por una cultura preventiva. ¿Qué es esto? Pues cuidarnos, cuidar todo nuestro aspecto. Nuestro cuerpo, pues como bien decimos siempre, es un templo y ese templo se tiene que cuidar la parte física, pero también la emocional, que es bien, bien importante. Lawrence, creo que aquí querías tú también añadir algo. Sí, totalmente. Bueno, justamente aprovechando en lo que nuestra audiencia se atreve a lanzar alguna pregunta, quisiera yo preguntarles, porque mencionábamos hace rato, bueno, mencionaban mejor dicho hace rato, que a veces cuando estamos como estresados buscamos un dulcecito. Y eso es lo que comúnmente nos pasa en la oficina. O sea, realmente los días que estamos como más estresados, aplicamos la típica de, Hazel, vamos por un dulcecito al Oxxo. Sí, sí, vamos. Entonces, a ello quisiera preguntarles justamente a ustedes que son las expertas, ¿cuándo poder identificar que es un buen momento para hacerlo y cuándo sería un mejor solamente salimos a caminar y más? Porque evidentemente entiendo que si es algo como muy seguido, es contradictorio o en lugar de beneficioso lo contrario, pero también quizás en algún momento puede ser como un apapacho al alma el comerte un dulcecito o alguna paletita. Ahí cómo podríamos discernir justamente entre es un buen momento para hacerlo o es un mejor dale calma y escucha una canción que te guste o salta a caminar o alguna otra opción. Bueno, al final en cuenta hay que detectar las emociones, eso puede ayudar en psicología, pero hay una práctica muy fácil que es como que poner dos líneas, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Ahorita quiero comer algo porque tengo hambre o porque estoy estresado. Pues como que poner los versos. O quiero comer algo en específico, es decir, un chocolate, un dulce, o puedo comer cualquier alimento y me satisface el hambre. O inclusive, ¿sabes qué? Tengo hambre, ¿puedo esperarme o ya lo quiero? O sea, y si más de tus respuestas son de este lado, pues hay que saber que también puede ser emocional. E inclusive es muy común estar con snacksitos, pero hay snacks que inclusive, no lo mencioné aquí tanto porque es mucho más de alimentación complementaria, pero la hora de comer es un placer aparte por la que es la dopamina, pero ¿por qué se dice que es placer? Porque es sensorial. Yo cuando estoy comiendo el alimento de manera visual, al olerlo, al tocarlo, al escuchar el crunch, mis sentidos, o sea, interactuando. Entonces, por ejemplo, al momento de tener unos snacks, si tú eres muy de esta verdad y que estás en tratamiento nutricional, por ejemplo, una de mis opciones de snacks son cacahuates, las frutas en lugar de que esté comiendo demasiadas, hasta a lo mejor un plátano que es muy fácil de comerlo, pueden ser uvas o pueden ser una mandarina, una naranja que esté interactuando diferentes cosas, no nada más simplemente el sabor, sino también lo que es el tacto, puedas estar jugando y desplazando un poquito esa energía.
Muy bien, y creo que en aspecto psicológico, mi aporte pudiera ser el hecho justamente del, primeramente, directo a la reflexión. El ser consciente yo y reflexionar por qué es que quiero comerme este alimento, por qué es que inmediatamente, justo se me acaba de ocurrir el querer ir por un snack, justamente quiero ir por unas galletas, por qué estoy eligiendo por este tipo de alimentos a diferencia de otros. Ya en terapia sería concientizar, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasó antes, verdad? En términos más clínicos, ¿qué es lo que pasó antes? ¿Qué detonó esta necesidad de querer tú tomar este alimento, verdad? No, pues estaba haciendo un trabajo y luego de repente llegó mi jefe y me gritó y me dijo, es que lo quiero para allá, ¿no? Entonces es así como de que, ok, ya identificamos que a lo mejor el estrés, que a lo mejor el miedo, la preocupación, como él haya sentido su experiencia, fue el detonante, ¿verdad? De querer este tipo de alimentos para yo compensar esa sensación. Entonces justamente puedo reconocer, reflexionar a conciencia que por el momento no lo necesito y puedo utilizar un compensador, como lo comenta nuestra nutrióloga, ¿verdad? Ya algo más sensorial, una naranjita ella es la experta en eso, ¿verdad? Pero sí algo que nos ayudara, ¿verdad? A sustituir este tipo de alimentos por otros, a reflexión y a conciencia del conocer, del autoconocimiento. Muchas gracias, Jared Smith. Muchísimas gracias, Ana. Creo que estas dos aportaciones, sin duda, nos ayudarán a planear un poco más nuestra alimentación también en la oficina, porque sí, luego nos salimos por un dulcito y creo que nunca lo habíamos asociado igual a la parte emocional. Eso es como algo muy, muy interesante. Creo que también tocamos el punto de cuando uno está en depresión, ¿no? Creo que lo vemos también en las películas de, ay, no, no sé, cualquier cosa mala en la vida y queremos irnos por un litro de helado. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos para no caer en la tentación de buscar, no sé, cubrir esos huecos emocionales a través del azúcar? De repente, la cuestión de los alimentos, no nada más, ya es que mencionaste esta depresión, pero en las mujeres hay algo fisiológico cada mes y que cada mes hay una semana antes de esa menstruación que nos hace bajar, estar cabizbajos, andar emocionalmente y de hecho es cuando andamos más buscando. Y yo digo, soy nutrióloga, también soy mujer, también tengo esas sensaciones, entonces es, ok, no sé, hoy voy a entrar en la cuestión de menstruaciones, estoy en mis días en estas cuestiones, entonces se me antoja un chocolate. Y la cosa es, sí puedo comer el chocolate. El problema no es voy a agarrar el mouse, pero el problema no es que me voy a comer el chocolate. El problema es yo tener miedo o culpa después de comer este chocolate. Ese es el problema. El problema no es el producto del alimento, es mi emoción que yo tengo. Entonces, por ejemplo, cuando pase eso, una vez, dos veces está bien, o sea, no hay problema, es importante el balance, pero que eso sea muy seguido o que sabes que ya me estoy dando cuenta que cada semana estoy teniendo un patrón, que estoy comprando nieve, que estoy comprando galletas, es identificar, ¿verdad? E igual como comenta la psicóloga, ¿verdad? Buscar o estar en terapia trabajando esa emoción. Pero, por ejemplo, eso que te menciono pasa cada mes y está bien. El problema es cuando esa acción ya me está afectando a mi salud. Y fíjate que mucho de esto, Hassel, tiene que ver también con el reconocimiento de patrones. O sea, finalmente, de alguna forma, tenemos este patrón conductual de ponerle etiquetas a los alimentos, ¿no? Este es un alimento bueno, este es un alimento malo, este es un alimento negativo, un alimento positivo. Y pues la nutrióloga no me dejará mentir, finalmente no hay alimentos buenos ni malos. Claro que, por supuesto, debe de haber un equilibrio tal cual lo refiere, pero finalmente este sentimiento de culpabilidad, de restricción, de limitación, no solamente genera el sentimiento en el momento, sino que a su vez también va generando una asociación negativa con el alimento. Entonces, a su vez es como de que, ok, ya me comí esta galleta, ya me comí este dulce, ya me comí este frito, me siento peor. Si ya de por sí mis hormonas, mis niveles hormonales y todo aquello que está pasando, por ejemplo, en la menstruación, ya me traían de cabeza, ahora aunado al que me siento mal por haber hecho esto y porque se supone que estaba a dieta y porque se supone que debía de cuidarme y porque no me va a quedar el vestido de la boda que tengo en 2 meses, todavía infiere muchísimo más en cómo nos vamos a sentir emocionalmente. Si hablamos directamente en la depresión yo creo que finalmente es una de los trastornos psicológicos, dependiendo ya sea por pérdida en proceso de duelo por separación o por alguna pérdida de algún familiar, ¿verdad? Que tienen procesos terapéuticos muy diferentes, ¿verdad? Pero finalmente lo que yo trato de hacer más con mis pacientes es justamente esto de la terapia ocupacional. Vaya, que finalmente se deriva y es directamente con el tratar de hacer todo lo posible porque mi paciente esté ocupado, no para olvidar la situación, porque es algo que no se olvida,
sino para que sepa que hay más allá, Ujú. que siempre debemos de reconocer las experiencias de vida, de que este es tu momento, este es tu aquí, tu ahora, esta es tu realidad, no la podemos cambiar, pero sí podemos hacer algo mejor con ella, sí podemos hacer algo mejor con la experiencia, sí podemos aprender y racionalizar que esto que pasó, pasó, ¿verdad? Y hacer todo lo posible por mejorar su calidad de vida, ¿verdad? No estancarlo a lo mejor en el estar todo el día dormido, en estar todo el día comiendo, tal cual me comentas, o en sentir que su vida se ha pausado. Dejar vivir sus procesos de duelo conforme a sus etapas, pero siempre haciéndole la racionalización de que tu vida continúa. Tu vida continúa y porque tu vida continúa es que tenemos muchas otras oportunidades, muchas formas de cambio, muchas formas de crecimiento y el alimento no debe de ser un refugio para estas emociones. Perfecto, muchísimas gracias, Smith. Bueno, pues ahora sí ya casi llegamos a el término de nuestro webinar. Me gustaría terminar con una pregunta que creo que a todos nos causó bastante ansiedad en su momento, pero es, bien sabemos que en nuestro país existió esta regulación de poner los pictogramas a la comida, ¿no? Que si es bueno, que si es malo el cereal, las papas, creo que muchos nos sentimos engañados, ¿no? Cuando veíamos las palomitas esas que venden infladas con aire según y que no tenían ningún sello y luego de repente vemos que tienen 2, que 3 sellitos. Em, Desde la parte de la nutrición y desde la parte de la psicología, porque claro que cada vez metemos menos cosas al carrito desde que esto existe, y claro que nos da ansiedad porque decimos: "Si me lo llevo, me lo voy a comer, y yo ya sé que esto es malo porque veo tantos sellos en el empaque", ¿no? Entonces, ustedes, desde su punto, ¿qué es lo que nos recomiendan? No sé si está un poco a ciegas esta parte de los pictogramas, que ahí, también nos comentaba, creo que en la comida, ¿no?, que salió el tema, pero que no era tanto cuánto sello traía la caja, sino la porción que me como. Entonces, pues ahora sí, ¿cómo lo podríamos abordar desde la parte de nutrición y desde la parte psicológica? Bueno, en la cuestión de nutrición, esos pictogramas es como un aviso antes, ¿verdad? A las personas antes de que estuvieran esos sellos, veían que si es el jugo y es de naranja y tiene gajitos de naranja, es totalmente natural y está mejor porque estoy viendo los gajos. Entonces, no había tanta educación, pero ahorita con estos sellos es algo que al momento en que tú ves este alimento, automáticamente empiezas como que sí a frenarte, empiezan a frenar un poco, pero lo que debería de ser o lo que debería de pasar al momento de comprarlo es revisar lo que estaba desde antes, la etiqueta, los ingredientes, porque inclusive me ha tocado ver, no sé si fueron memes, pero me tocó ver lechugas con sellos. Entonces yo digo, una lechuga, ¿por qué va a tener un sello? Entonces, la cuestión aquí sí es como un método para frenarte un poco, pero lo importante es aprender a leer las etiquetas. De hecho, hay productos y muchas de las cuestiones con nutrición es estar a dieta es caro. Y en realidad es que no. Tenemos que aprender a leer. Hay literal panes integrales que están muy, muy caros y revisan la etiqueta y en realidad no tienen nada de fibra, tienen muchos azúcares, a diferencia del más baratito o más tranquilo, ¿verdad? Que está, no sé, a lo mejor 20, 30 pesos más económico y tiene muy buen aporte de fibra y tiene muy buena calidad nutricional. Entonces, aquí lo importante primero, eso es como para frenarnos, pero es importante aprender a leer las etiquetas, lo que está adentro. Muy Con bien. respecto a psicología, ante estudios psicológicos y derivados acerca de, vaya, acciones conductuales, el hecho de las pautas de ponerle las etiquetas a los alimentos en realidad no fue un aspecto negativo. Justamente como nos lo comenta la nutrióloga, esta pauta de frenar un poquito acerca de la forma en la que consumimos los alimentos fue algo muy beneficioso, sobre todo porque como reconocemos, en México estamos con altos grados e índices de obesidad. Entonces, el Claro. que psicológicamente de alguna forma u otra se haya tenido, creo que eso es lo preocupante finalmente, ¿verdad? Que se haya tenido que tener este tipo de medidas para poder reconocer cuando un alimento no es bueno para ti, a pesar de que de muchas u otras formas te exteriorizaron que finalmente ese alimento no era bueno para ti. Pero si de esta forma se logró a lo mejor hacer un poco de conciencia al momento de adquirir dichos alimentos y tratar de frenar un poquito el consumo de los mismos, creo que finalmente como todo termina siendo algo positivo. Digo, es un cambio, los cambios siempre dan miedo,
Entonces, mucho más lo que no se conoce y se puede estigmatizar como algo negativo, pero finalmente considero que la respuesta positiva a la disminución de consumo de productos que realmente no eran necesarios para nuestro día a día ha sido algo muy favorable. Digo, ya no nos hemos mantenido en el ranking de los más delgaditos y los más cuidados, ¿verdad? Pero finalmente sí hemos disminuido o se trata de disminuir justamente con esto de la prevención, el hecho de no ir aumentando estos niveles de obesidad que tenemos en México. Entonces, finalmente, ya sea una situación psicológica, nutricional o multidisciplinaria, la implementación de estos sellos yo la considero justamente algo muy favorable en términos psicológicos, porque finalmente no es como que haya llegado un paciente o que hayamos visto un estudio en donde diga, es que yo tengo un trauma, ¿verdad? Por ver este tipo de, vaya, de sellos, ¿verdad? Sí te causa conflicto tal cual como lo comentan, pero finalmente te pones a dar cuenta y es un conflicto positivo, porque ya racionalizas a conciencia de, ok, ¿verdad? Me voy a llevar este alimento y me voy a llevar de verdad lo necesito, de verdad es mejor, o mejor lo dejo y me llevo unas frutitas, entonces termina finalmente siendo algo positivo para nosotros. Entonces, todo cambio, lo vuelvo a comentar, da miedo, pero da más miedo quedarte en donde ya estás. Y da más resistencia. Por ejemplo, eso que mencionas, Jess, para los pacientes que tengan, no sé, diabetes o hipertensión, es muy fácil leerlo. Alto en azúcar, soy diabético, no voy a consumir esto. Pero a veces, alto en sodio, no lo puedo. De hecho, muchos pacientes, o sea, a mí me tocó en consulta, es que no puedo comprar ya nada porque todo dice que es alto en azúcar y alto en sodio. Entonces, yo estoy muy, como que más tranquila, si les empiezo a explicar, pero me queda esa conciencia un poco más tranquila porque digo, ok, ya se está limitando un poco de estos productos y vamos a entrar a la hora más natural y explicarle, ¿verdad? Entonces eso ha sido un cambio, no nada más para personas que tengan con obesidad, sino ya que tengan con movilidades, pues también les ayuda, tiene un beneficio. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, por tus aportaciones. La verdad es que nosotros nos podríamos quedar aquí todo el día platicando porque el tema da para esto y para muchísimo más. De verdad, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos comparten en este espacio. Gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Un placer trabajar de la mano de nuestra nutrióloga. Igualmente, Jerez, veo que aquí hay una pregunta, Sí, ¿cómo las podemos contactar? Pues yo pienso que la forma más práctica, ahorita todos estamos a la mano a través de redes sociales o de celular. Entonces, no sé si quieras decir tus redes, Yeres. Sí, gracias. Por el momento me encuentro directamente para consulta directa clínica, terapia cognitivo-conductual, a mi número personal por WhatsApp, que es el 878-121-5211. Posterior a ello, ya al momento de enviarme un mensaje, ya les agendo cita y pues nos ponemos de acuerdo. En dado caso de que sea alguna situación externa, no directamente aquí de Piedras Negras, Coahuila, que es donde yo me encuentro, entonces doy la atención Ujú. mediante línea, ¿verdad? También ofrezco terapia en línea a sus órdenes con cualquier tipo de temas en general. Y pues les vuelvo a recordar el número, ¿verdad? Es 878-121-5211. La licenciada Yeresmith Osorio, a sus órdenes. Perfecto, Yaris, muchas gracias. A ver, te lo repito nada más para ponerlo aquí en el chat. Es Sí, gracias. 878-12-15-211. 121-5211. Muy bien. Perfecto, muy bien. A todos los participantes que están aquí en nuestro webinar, ya lo puse también aquí en el chat para quien esté interesado en una terapia de psicología conductual. Bueno, pues aquí está el contacto de Yares. Y Ana, también nos apoyas con tu número y con tus redes sociales. Bueno, yo me ubico más con las redes sociales y ahí directamente están los links para contacto o por mensajes. Cualquier red social, no creo que me falte ninguna, pero nada más ponen @nutrióloga Ana de León y ahí me encuentran. En Instagram, en TikTok y en Facebook es nutrióloga materno-infantil Ana de León. Perfecto, sería @nutrióloga Ana de León, De León, así ¿correcto? es. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, a todos los participantes, aquí están ambos contactos. Creo que valdría mucho la pena, si ya tenían ahí la espinita de contactar a un nutriólogo, a un psicólogo, bueno, pues ahí tienen los contactos que realmente ya vimos también en este foro toda la experiencia y trayectoria que traen ambas especialistas. Te cedo el micrófono, Lawrence, para el cierre. sí. Igualmente complementando un poquito el comentario que decías, Gis,
También nos puede pasar del otro lado, a los que ya fuimos en algún momento a terapia o que fuimos con el nutriólogo, que de repente ahorita escuchando fue como, ah, caray, creí que ya había avanzado todo lo que podía avanzar en terapia, todo lo que podía haber avanzado o aprendido en la parte del comer bien. Nos dejaron como algunas dudas que quizás podríamos resolver justamente como retomando estas sesiones con ustedes para que nos aclaren. Porque justo me hizo muchísimo ruido la parte de lo del dulcecito de la oficina, porque siempre nos pasa, entonces seguro hay más de una persona por ahí que podría ponerse en contacto. Pero bueno, ya procediendo ahora sí a la parte del cierre, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Ana Luisa de León Hernández y Yeremit Yanacedo Osorio Ochoa por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros en este webinar. Sin duda, podemos ver que no solamente son expertas del conocimiento, sino que también lo tienen por la experiencia que han llevado y que no son un guión, por así decirlo, escrito, porque realmente nos han dado muchos consejos y muchos tips que nos han hecho un poco de ruido por ahí, que nos van a ayudar a llevar nuestra vida a un bienestar más alto. Como saben, en Occupational Health valoramos profundamente la voz de expertos en salud como ustedes, quienes con su experiencia y conocimiento nos guían a un estilo de vida cada vez más saludable, que creo que eso se súper cumplió en esta ocasión. Queremos agradecerles nuevamente por inspirarnos y motivar a cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y tratar de siempre estar en un mejor estado. Ha sido todo un gusto tenerlas. De verdad, creo que para hacer nuestra primera sesión, nuestro primer webinar con los expertas, se logró una dinámica muy interesante y fue una plática muy enriquecedora desde ambos aspectos. Entonces, quiero agradecerles nuevamente por ello y también a toda la audiencia por su presencia. Esperemos contar con ustedes en próximos webinars y ha sido un gusto. Nos vemos la próxima. Claro que sí, un Gracias. placer. Muchísimas gracias, Lawrence. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Jared Smith y audiencia por estar en el webinar del día de hoy. Recuerden que estamos constantemente sacando webinars, podcast. También tenemos la parte de capacitaciones de nuestro canal de YouTube para que nos sigan en redes sociales. Estamos como Occupational Health México en YouTube, como Occupational Health México en LinkedIn y bueno, pues también en Facebook como Occupational Health. No me queda más que agradecerles un maravilloso día y también un excelente inicio en este camino del bienestar en nuestras vidas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.